En esta segunda semana, entonces, vamos a hablar del tema de errores y aproximaciones, que como decía hace un momento, es un tema relativamente liviano. Pues es algo con lo que todos estamos familiarizados, aún si no hemos hecho un estudio conceptual, detallado, teórico sobre el mismo. ¿Por qué? Porque el error es una característica inherente al ser humano. Una de las características más bellas que tiene el ser humano es la de que se equivoca. Alguien puede decir, pero si equivocarse es un problema. Es un problema, depende de cómo se maneje, pero realmente las equivocaciones son las que dan el fruto o las que originan la gran mayoría, casi la totalidad de los éxitos en la vida de una persona. Porque de las equivocaciones se aprende. En términos matemáticos, el error pues no es exactamente, no tiene el mismo sentido conceptual que una equivocación cuando uno toma una decisión en una situación de vida, pero se parecen, digamos, en lo sustantivo, en lo sustancial, en lo fundamental. Si miramos definiciones del diccionario, un error es un concepto equivocado o un juicio falso. Matemáticamente, ¿qué es un error? Según lo entienden ustedes. Alguien que me dé su concepto, por favor. Yo diría que es la diferencia que hay entre el resultado que da de forma escrita y el resultado real que da en la práctica. El resultado de forma escrita y el resultado en la práctica. ¿Me precisas esos dos cosas? ¿Cuál sería el resultado escrito y cuál es el resultado práctico? O sea, el resultado que uno calcula aquí haciendo cálculos, tomando en cuenta los valores que tengo. Y el resultado práctico es el resultado real que pasaría en la vida real en ese sistema. Ah, ok, ya, perfecto. Sí, pues sí, realmente esa es matemáticamente la definición. Aquí hay una cantidad de definiciones que son tomadas del diccionario, pero que se refieren fundamentalmente a las acciones de las personas. Aquí está en la última definición, es la que se adecua a lo que tú acabas de decir, la diferencia entre el valor que se calculó, que se midió o que se estimó por algún procedimiento o por alguna observación y el valor real de la cantidad. Es decir, por ejemplo, cuando uno toma una cierta cantidad, por ejemplo, de arroz en un recipiente, en el supermercado, por ejemplo, cuando la gente compra el arroz al granel, no el que viene empacado, sino el que está ahí en un anaquel para que uno empaque la cantidad que desee en una bolsa. Y bueno, yo quiero llevar 1 kilo. Uno no sabe a ciencia cierta, hay gente que tiene el ojo entrenado, pues la experiencia, más que el ojo, la experiencia de decir, bueno, aquí cuando alzó la bolsa, ahí ya hay 1 kilo. Pero la mayoría de las personas no, tenemos que acudir a algún instrumento de medición. Hay una balanza, un peso en el supermercado y en los nuestros suele ser uno de esos de reloj, que es análogo, es decir, que no tiene un mecanismo con resorte, con dinamómetro o algo así, que cuando uno pone el peso en la canasta, la aguja se mueve y marca en una escala una cantidad. Cuando marca 1, uno dice, bueno, ya está el kilo. Pero como esa escala es tan amplia o tan discreta, tan general, cuando está en el 1 o un poquito antes o un poquito después, el usuario decide, bueno, ya tengo 1 kilo. ¿Cierto? ¿Cómo se sabe realmente cuánta cantidad de arroz lleva en la bolsa? Porque es que puede ser un poquito más de 1 kilo, pero yo me conformo con que esté alrededor de 1 kilo porque eso la mayoría de las personas lo traducen en cuánta plata voy a pagar después en la caja registradora, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en la caja registradora? Allá cómo se registra cuánta cantidad de arroz llevo yo. ¿Cómo hace la cajera para determinarlo? Con un peso digital. Hace la misma operación, pero usa un instrumento diferente, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre ese instrumento y el que yo usé en el sitio donde está el arroz para empacarlo? La naturaleza, digamos, la tecnología que usa para medir la cantidad. Entonces, se puede decir que
digamos, la superficie esa de la caja registradora donde ponen cada producto para pesarlo cuando se trata de productos pesados, es más acertada. Ahora después precisamos las palabras, pero da una medida mucho más cercana al valor real que la que da el peso del anaquel. Entonces ahí sale 1,015 kilogramos y el programa de computadora que tiene alimentada la caja registradora multiplica eso por el valor del artículo en el inventario y dice factura. Okay. Entonces ahí hay una situación clara en la que uno puede ver lo que es el error numéricamente hablando. Pero aún en ambos casos podría ser que aunque el peso de la caja registradora sea digital y sea moderno y esté nuevo, yo le ponga ahí una cantidad y él diga que eso pesa 1000 gramos y realmente haya 990 gramos, porque podría ser que el instrumento esté mal calibrado, ¿cierto? Y entonces habría un error que yo no lo puedo, nadie lo puede determinar en ese momento, un error por un defecto de calibración en el instrumento de medida, que en este caso es la balanza esa que, digamos, la balanza que está en la caja registradora. Luego la persona llega a la casa y tiene su propia balanza que tampoco sabemos si está bien calibrada, pero que uno dice que la de uno sí está bien calibrada y pesa, y dice, mira, todavía me cobró 1 kilo y aquí apenas hay 990 gramos, estos manes me están robando. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el valor que me leyeron allá y el valor que estoy leyendo aquí. Aunque yo puede ser que no esté totalmente seguro de la calibración de mi instrumento. Entonces, en todos los actos de la ingeniería, esa situación está presente. En todas las tareas de cálculo numérico, o de cálculo analítico también, esa situación está presente, porque cuando uno utiliza determinados instrumentos para tomar las mediciones o para observar los datos, en la propia observación del dato puede haber una diferencia entre el valor que uno midió, el que leyó, y el valor que realmente existe en el dispositivo o en el proceso o en la máquina. Yo miro con una pinza ampermétrica la corriente que pasa por un conductor y ella me da tantos amperios. Si esa pinza no está funcionando o no tiene un nivel de precisión suficiente, es posible que esa medida no sea exactamente igual a la corriente que realmente estaba circulando en ese momento por el conductor, pero tengo que usar esa porque no tengo otra forma de medir esa cantidad. Entonces vamos a hablar hoy de errores y de aproximaciones. El otro concepto que vamos a estar manejando durante todo el curso, además del porcentaje de error o del error del resultado, es el de la aproximación, que se refiere a un valor que sabemos que no es exactamente igual al valor real, pero que está cerca a él dentro de un rango de tolerancia que me parece admisible. Entonces, por eso dice la definición del diccionario en matemáticas, una aproximación es un resultado inexacto, pero cercano al valor exacto, cercano al valor real, que se obtiene en una medición o en un cálculo cuando no se puede precisar absolutamente. Entonces, en general, los trabajos del ingeniero, los trabajos que vamos a desarrollar en este curso y los que ustedes desarrollan en todos sus cursos de carácter formativo dentro de su pensum, están mediados por esos dos conceptos. En general, uno siempre trabaja con el esfuerzo del ingeniero es buscar la mejor aproximación posible al valor real, sobre todo porque hay muchos fenómenos en donde el valor real es muy difícil de medir o es muy complejo obtenerlo, o simplemente a veces, como veíamos o como mencionábamos en la clase anterior, hay situaciones en las que no sabemos cómo calcularlo y tenemos solamente mediciones a partir de las cuales podemos aproximar un valor razonablemente, de un nivel de calidad razonablemente alto, y ese razonablemente pues depende de los estándares que se tengan en determinado proceso para poder decir está bien. No sé si ustedes han oído hablar del telescopio espacial Hubble, un instrumento que está en el espacio
que lanzó la NASA hace bastantes años para observar el universo. No recuerdo los datos con precisión, pero me vino ahora la idea a la cabeza. Cuando lo pusieron en órbita, se dieron cuenta que las imágenes que el telescopio enviaba, que son imágenes digitalizadas de una captura de imagen a través de unos espejos y de una superficie, un espejo parabólico que tiene allá, llegaban borrosas. Y se dieron cuenta que lo que pasaba es que la superficie del espejo principal tenía un defecto de algunas micras. ¿Ustedes saben cuál es el concepto de micra? ¿Qué es una micra? ¿Quién me dice, por favor? Serían 10 a la menos 10 segundos, ¿no? 10 a la menos 10, ¿qué? O metros, dependiendo. Metros. Dependiendo de la unidad, supongo. No, pero la micra es una unidad de longitud. 10 a la menos 6. Entonces es una millonésima de milímetro. Una cosa así, o milésima, una buena cantidad mínima. Y el proceso de pulimento de la superficie del espejo tenía un error de algunas micras, no recuerdo la cifra, pero y tuvieron que subir un astronauta en el transbordador, llevarlo hasta el Hubble, hacer una caminata espacial para que él, con un procedimiento especial, pudiera pulir la zona del espejo defectuosa en el espacio exterior, para lograr una mejora razonable en las imágenes que el telescopio enviaba hacia la Tierra. Obviamente todo ese costo debido a un pequeño error en el proceso de fabricación del espejo, que por alguna razón que ahorita no tengo la información, no lo detectaron a tiempo cuando el espejo estaba aún en la superficie de la Tierra. Bueno, bien, eso es a nivel anecdótico. Entonces el error es básicamente la diferencia que existe entre el resultado que tú obtienes y el valor real que deberías haber obtenido. Cuando uno conoce el valor real, entonces el error que encuentra es un error absoluto. La longitud de la pieza es de 1,5 milímetros y a ti te dio 1,498. Entonces esas 0,02 de diferencia con respecto al valor real es el error absoluto de tu cálculo, porque se sabe cuánto es el valor real, que representa el 100% del dato. Y el dato que tú obtuviste aproximadamente tiene un alejamiento por defecto o por exceso, no importa, el error puede ser porque tu resultado es más pequeño o tu resultado es más grande, pero es error. Y cuando se trata de comparar ese resultado que tú obtuviste con un valor real que ya se sabe cuánto es, entonces ese es un error absoluto. Pero cuando no se sabe, entonces ahí el error se calcula de una forma relativa, como veremos a medida que avancemos en el transcurso del tema de esta semana, entre hoy y mañana. Entonces nuestra meta en este curso es obviamente encontrar los resultados, resolver los problemas que se nos planteen con el menor error posible. Esa, digamos, es la actitud, es lo que uno espera, lo que el mundo espera del trabajo de un ingeniero. No que no ocurran cosas como que por un error de cálculo el puente se cayó, porque la cantidad de acero que debía tener una estructura era de X y en la realidad se puso 0,999X, y entonces esa 10 milésima que faltó generó un esfuerzo en determinada parte, un esfuerzo no controlado que dio al traste con la estructura general, en fin. Creo que eso es, hablar más de eso es suficiente, es redundante, porque ya ustedes a estas alturas de su formación tienen eso claro. Otra cosa es que ningún cálculo que uno haga es perfecto, es decir, en términos teóricos, ya lo habíamos hablado con el caso del paracaidista, la segunda ley de Newton nos da los parámetros y el modelo matemático para estimar las velocidades del paracaidista, pero el modelo no toma en cuenta, por ejemplo, que cuando el tipo va cayendo de pronto pasó una brisa lateral que le afectó la aceleración.
o hay una corriente cálida, como hacen, que son los que usan los practicantes del parapente, que sube aire, que está subiendo y que también ayuda a contrarrestar el modelo matemático definido por la segunda ley de Newton. Entonces, pensar que los resultados sean perfectos no es una buena premisa casi en ningún caso de cálculos en trabajos en ingeniería. Pero el hecho de que uno sea consciente de que la perfección en los resultados no es, casi nunca es posible o no es posible, no quiere decir que no la busquemos. Por eso hay como una dualidad allí. O sea, tú sabes que los resultados que vas a obtener con un determinado cálculo no van a ser perfectos, pero tienes que esforzarte para que lo sean al máximo posible, obviamente. O sea, tienes que esforzarte para que el error de tus resultados sea el más pequeño que sea posible obtener. Ahora, esa es teoría, eso es carreta, eso es una frase bonita, pero ponerla en la práctica puede ser algo más retador dependiendo del tipo de problema que estemos resolviendo. ¿Y por qué uno tiene que buscar que su resultado sea el de la mejor calidad? Pues por la frase que acaba de aparecer en la lámina. Suele ocurrir, como lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, que la solución de un problema no se obtiene en un solo paso, sino que uno empieza con algún método que le permite dar un primer paso para encontrar una primera aproximación a la solución que está buscando. Con base en esa aproximación, aplica su método nuevamente para llegar a una segunda aproximación mejorada. Se espera que la segunda aproximación sea mejor que la primera. Y ese proceso cíclico es digamos, como una constante en la mayoría de los casos en los métodos numéricos, en el procesamiento numérico. ¿Por qué? Pues porque las soluciones se diseñan con base en soluciones computacionales algorítmicas que usan ciclos. Entonces, en cada ciclo llegamos a una respuesta y con esa respuesta alimentamos el ciclo siguiente para llegar a una nueva aproximación, un nuevo valor de la respuesta que se supone mejorado con respecto al anterior y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que el proceso de cálculo que obtiene la primera aproximación, que es el mismo que se va a usar para obtener la segunda, pero cambiando los datos de entrada, en la medida en que ese proceso no sea razonablemente bueno, y tenga un error muy grande, entonces la primera aproximación va a tener un porcentaje de error alto, que como ese valor de esa primera aproximación se vuelve a alimentar en el proceso para obtener una segunda aproximación, en la medida en que el dato de entrada esté malo, pues el error se va propagando hasta la segunda. Y entonces la segunda tiene un error acumulado que está afectada por la propagación de un error, que al insertar esa segunda como alimentación en una tercera iteración, el error se va propagando. Pues por esa razón, decía la frase al principio de que los resultados no son perfectos, son imposibles, pero que nos tenemos que esforzar por tratar de que nuestros resultados sean lo más perfectos para disminuir el impacto de la propagación del error. O para disminuir la necesidad de tener que hacer muchísimas iteraciones, de tal manera que aunque el error se propague gradualmente después de 100, 200, 1000, 50.000 iteraciones, uno llegue a obtener una variable, un resultado con una, digamos, con una calidad razonable para poderlo usar en donde se necesite usar, en la siguiente etapa del proceso, o en la construcción, o en la implementación. Depende mucho de pues, cuál es el tipo de resultado que estamos buscando. Pero la situación general es esa. Los resultados nunca son perfectos. Tenemos que esforzarnos porque sean lo más perfectos posible para evitar la propagación del error. Entonces eso nos hace pensar en, bueno, entonces ¿cómo hago yo para mejorar la calidad de mis resultados? La mayoría de la gente dice, pues use más cifras. Sí y no, pero sí. En algunas ocasiones usar más cifras es solamente complicar las cosas. Pero en general sí podríamos decir, bueno, use cifras, o sea, use su dato con tantas cifras como sea posible, siempre y cuando las cifras que está usando sean confiables. Porque puede ser que yo utilice más cifras decimales, pero si no estoy seguro de su real contribución al resultado, o no estoy seguro de si yo estoy agregando una cifra sin saber exactamente si esa cifra es o no es,
podría estar dañando las etapas posteriores de un proceso. Entonces, por eso hablamos de lo que son las cifras significativas de una cantidad. Yo creo que este concepto de cifras significativas ustedes lo han debido manejar o como mínimo lo han oído mencionar en sus cursos anteriores. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que son las cifras significativas de una cantidad? ¿Alguna respuesta, por favor? Profesor, pienso que son las cifras que se pueden usar de forma confiable. Exactamente, eso es. Veamos, por ejemplo. Si usted va en un carro, ya que tú me hablaste, si tú vas en un carro y esta es la imagen del tablero del carro que tú vas manejando, ¿a qué velocidad vas? Pues podría decir que a 50, a 48, a 49, no sé. O sea, ¿con qué certeza me puedes dar la respuesta sin que yo te pueda decir estás equivocada? 48. ¿Y por qué 8? ¿Por qué no 47? Profe, porque no sé, o sea, ahí es muy difícil decirlo porque no Entonces, está marcado, o sea, está dentro de un rango. Entonces tendrías que decir 40 y pico. Sí, correcto. Es de 40, más de 40, pero menos de 60. Es lo único que puedo decir con este instrumento. Correcto. Entonces, solamente la primera cifra de la respuesta, el 4040, solamente estoy seguro del 4. El 0 sé que no es porque está más arriba del 40. Entonces, más de 40, 41, 42, hasta no sé si él llegó hasta los 50, pero por lo que veo, si yo tengo una perspectiva geométrica razonable, está un poco antes de la mitad, entonces está antes de los 50. ¿Cierto? Sí, sí, señor. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de instrumentos de medición. Pero ahora, si yo te marco así, entonces ahí ya uno puede arriesgarse un poco más. ¿Cierto? Ya yo sé que no son 50. Ya todos están viendo que no son 50. Entonces yo sigo con la incertidumbre, pero el hecho de haber marcado esas líneas de la mitad, esas líneas, me mejora la perspectiva para yo poder dar un resultado con alguna mayor confiabilidad. Y si lo marco así, entonces me dirías que ¿cuánto? Que 49. O sí, o sea, 40, a ver. Casi, ¿no? Sí, casi 49. Casi 49. O sea, si yo te dijera, bueno, dame una cifra de velocidad que tú estés segura que como mínimo estás a esa velocidad, ¿cuánto sería? Aproximadamente 49. No, pero aproximadamente como mínimo. 48. 48.8, ¿qué? Punto 9. Algo así, pero entonces arriesgarse con el punto 8 o punto 9 es complicado porque la precisión de la escala, digamos, la escala no me lo permite afirmar con certeza, entonces, pero sí me puedo arriesgar, decir, por lo menos voy a 48.5 kilómetros por hora, ¿no? Sí. De eso es de lo que vamos a hablar, o sea, de eso es de lo que estamos hablando. Entonces, yo no puedo decir 49, aproximadamente 49, pero así, un poco menos de 49. Entonces ese es un valor impreciso. Ahora, yo puedo decir 48.8, 48.9, 48.86. Por ejemplo, yo no podría decir 48.8624 porque no tengo forma de medirlo. Podría ser, esa podría ser la velocidad real, pero con el instrumento de medición que tengo en uso en este momento, no hay nada que hacer. No lo puedo afirmar. Entonces, quiere decir que con el instrumento que estamos usando en este momento, solamente puedo estar confiado de los dos primeros dígitos, que son 48. ¿Cierto? Ya ¿cuál es la cantidad entre 48 y 49 que me hace falta estimar el tercer dígito? O sea, el primer decimal, digamos, si es 8, 9,
78, el tercer decimal ya es incierto para mí con este instrumento. Entonces puedo estar seguro del 4 y el 8, con 48 kilómetros por hora, más una fracción que no la puedo precisar, debido única y exclusivamente a los límites que tiene este instrumento en su forma de mostrar la información. En los carros más, digamos, en la nueva generación de vehículos, eso ya se muestra digitalmente con una pantalla que no es analógica, y entonces la cifra es más precisa, por lo menos creo que hasta una o hasta 2 cifras decimales, pero no pasa de ahí tampoco porque el reloj no muestra más. Entonces ahí simplemente uno está en 48.8, está en 48.9, está en 50, pero en los valores intermedios entre 48.8 y 48.9, el reloj de esos velocímetros digitales en muchos casos ni siquiera lo muestra, simplemente pasa del 8 al 9 y punto. O sea que hay un rango infinito de valores entre 48.8 y 48.9 que no se muestran. Y si yo necesitara medir con ese nivel con ese grano tan fino, ese instrumento no me serviría. Pero como para el uso que se le da a este tipo de instrumentos, basta con tener la parte entera y una cifra decimal, pues con ese nivel de despliegue de cifras en un display sería suficiente. Ahora, miremos el kilometraje, esto que está aquí abajo. El odómetro me dice que lleva, ¿cuántos kilómetros ha recorrido este carro? ¿Quién me responde? 87.324. Punto 5. ¿Sí? ¿Ya llegó al punto 5? No ha llegado, pero está bien. Entonces, si yo dijera que ha recorrido 87.324.5 kilómetros, no estoy en lo correcto. Evidentemente no estoy. Sería el punto 45. Bueno, hasta el punto 4 estoy seguro. El 5, la segunda cifra decimal, es incierta. ¿Por qué estoy seguro del punto 4? Porque sé que ya pasó y está transitando entre el 4 y el 5. Y como esto es una ruedita que va avanzando a medida que el carro rueda, sé que va por un poquito más de la mitad, pero no sé cuánto. ¿Por qué sé que va por un poquito más de la mitad? Porque ya veo más el 5 que el 4, ¿cierto? Entonces yo puedo decir 87.324,40 y algo. Entonces, fíjense, las cifras decimales, el punto 40, la primera cifra decimal es un 4, la segunda es un valor entre 1 y 9, o sea, punto 41 hasta punto 49, no sé cuánto es. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dígitos confiables. El séptimo dígito de la cantidad, el que corresponde a las centésimas, no lo puedo decir con exactitud, no me puedo arriesgar porque digamos, la calidad del instrumento no me permite ir más allá. ¿De acuerdo? Quisiera saber si hasta ahora está claro el concepto, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Entonces, en un instrumento como este, que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dígitos confiables, el decimal, el séptimo dígito sería una estimación que yo hago, en este caso, pues al ojo, yo digo 87.324,48, 47, por ahí más o menos, pero el 40 y algo, sí es seguro que es un punto 4 algo. Bien. Entonces, las cifras significativas permiten establecer formalmente la confiabilidad de un dato numérico. Y en términos de procesamiento numérico, en términos generales de ingeniería, las cifras significativas son la cantidad de dígitos sobre los que tú tienes certeza, más uno adicional que tú puedas estimar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto que vamos a usar en lo sucesivo. Ahora, ese concepto lo viene uno usando de forma natural desde el principio de que tiene uso de razón. Uno se acostumbra a hacer esas estimaciones. De hecho, la primera pregunta que lancé, ¿cuál era la velocidad? Tú me respondiste enseguida 48.40, aproximadamente 49.
existe el 48 punto algo, y ese punto algo pues es la cifra que está gestionada. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, los dígitos seguros son el 48 en cuanto a la velocidad, 48. Como no sé si es entre 48 y 49, cuánto es la diferencia, entonces la lectura podría darse una lectura significativamente correcta como 48.5. Sé que eso es un error, sé que esa cifra tiene error con respecto al valor real, porque sé que el valor real puede ser un poquito más de 48.5, pero esa es una estimación significativa de buena calidad. En el caso de los kilómetros recorridos, entonces tendría 87.324.45. Normalmente se toma el valor de la mitad en el rango incierto como criterio, digamos, convencional. Entonces, ¿por qué punto 5 y aquí por qué punto 5? Porque como no sé en qué valor intermedio está, es digamos, como una convención estándar, asumir esa cifra incierta como la de la mitad en la escala de menor resolución que no conocemos. ¿Ok? Bueno, perdón. Entonces, esto nos puede, dependiendo de cómo se manejen los datos, eso puede generar algunas confusiones, porque, por ejemplo, hay cifras en ingeniería que contienen muchos ceros, que tal vez pueden no ser tan significativas porque se usan a veces solo para ubicar el punto decimal. O sea, pues los mismos dígitos dentro de una cantidad, por ejemplo, esta cantidad 0.00001845, o solo 0001845, o solo 001845. Son tres cantidades numéricamente distintas, pero con las mismas cifras. Entonces, las cuatro cifras realmente significativas son estas. Pero uno podría decir, no, mire, si yo considero toda la cantidad completa, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, aquí tengo 8, aquí tengo 7 cifras significativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de si, por ejemplo, si estos ceros yo sé que son ciertos o simplemente lo usé como una aproximación, 45.300, porque la lectura me dio entre 45.250 en la escala y entre 45.350, pero no tengo un punto intermedio, entonces cogí el de la mitad. Entonces, normalmente ese tipo de confusiones la ahorramos los ingenieros usando la notación científica. Entonces, este sería 18.45 por 10 a la menos ¿cuánto? O sea, esta cantidad que tengo aquí, que estoy señalando con el mouse, sería 18.45 por 10 a la menos ¿cuánto? A la menos 4. 6. A menos 6, ¿no? A la menos 5, ¿no? 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. 5. Este sería por 10 a la menos 4, este sería por 10 a la menos 3. Y fíjense que entonces la cantidad representada en notación científica tiene la misma cifra significativa, 18.45, y la notación científica nos ahorra el problema de interpretar los ceros como cifras significativas o no. Lo mismo pasaría aquí, 45.300. Y ahora el uso de la notación científica también nos soluciona un problema que veremos un poquito más adelante, que es cuando se usan datos dentro de una máquina de cómputo, dentro de un computador, dentro de una calculadora, cómo se representa eso dentro de la memoria de la máquina para que la máquina pueda funcionar correctamente y para que el uso de la memoria y del espacio de almacenamiento sea digamos, razonablemente o sea, óptimo, no se haga desperdicio de espacio. ¿Por qué? Porque la memoria y los espacios de almacenamiento en una computadora siempre son el recurso más escaso que existe. Entonces, las cifras significativas se usan para formular criterios de confiabilidad de los resultados. Y son un concepto muy útil, o sea, y son digamos, un elemento que está en el telón de fondo del trabajo del ingeniero, porque siempre el ingeniero tiene que considerar la calidad de sus resultados.
y además porque hay cantidades que nunca se pueden representar absolutamente exactas. Hay cantidades que siempre se tienen que usar en forma aproximada. ¿Cómo es la fórmula de la longitud de una circunferencia? 2pi por r, ¿no? El área de un círculo, pi por el radio al cuadrado. Todo en función de pi. ¿Cuánto vale pi? ¿Alguien de ustedes conoce el valor exacto de pi? Tiene decimales infinitas. Un aproximado, Yo ¿no? diría que el 3. valor exacto no se puede conocer porque es un número infinito. Exacto, no se puede. Así es. El valor exacto no es posible representarlo. ¿Y cuánto es? 3,14, no sé qué cosa. 1416 lo aproximan, 3,1416, pero... Pero dependiendo de en qué contexto estés trabajando, usar el valor de 3,1416 puede ser supremamente pobre como valor. El valor de pi tiene, mire, 3, 14, 15, 92, 6, 5, ¿Ustedes saben cuántos decimales se conocen del número pi? O sea, pi tiene es uno de esos números que ha obsesionado a los matemáticos a lo largo de la historia, porque sus cifras decimales, primero, son infinitas, y segundo, no tienen series que se repitan. Como hay otros, por ejemplo, hay números que después de una operación encuentro 7.140625, 140625, 140625, y la misma secuencia se repite de ahí en adelante, y es infinito, pero se repite la secuencia. Con pi ocurre que los números decimales van saliendo, si se hacen los cálculos y se procesa, pero no hay repetición, no se ha encontrado que haya repetición. ¿Saben cuántos decimales de pi han calculado los matemáticos hasta ahora? ¿Se conocen? Algo así como 13.3 millones de cifras decimales del número pi. Hay gente desocupada, ¿verdad? Hay gente que trabaja años para encontrar el siguiente decimal de pi que no ha sido conocido hasta ahora. Alguna utilidad tendrá, pero bueno. Entonces, cuando uno maneja cálculos, es necesario, como yo no puedo manejar todos los números decimales de la cantidad, porque no son finitos, o por otra razón, porque la cantidad me dio con tantas cifras decimales que después cuando las voy a introducir en una máquina de cálculo no me caben, porque las máquinas de cálculo, los computadores, las calculadoras tienen unos tamaños máximos. Entonces yo tengo que decir, bueno, tengo que decir por dónde recorto la cantidad. Uno puede en los cálculos del bachillerato y de la matemática elemental, pi igual a 3,14. O pi igual a 3,1416. Y con eso se trabaja. Pero dependiendo de cuál es el resultado que yo voy a... o sea, de cuál es la utilidad que ese resultado va a tener para mí. Trabajar con 3,1416 podría conducir a un resultado posterior absolutamente catastrófico, como el tema que les conté, que mencioné al principio del espejo principal del telescopio espacial Hubble. Entonces, uno sí tiene que recortar cuando no puede hacer otra cosa, pero tiene que hacerlo de una manera inteligente para que su problema sea manejable y el error que el recorte produce no sea demasiado impactante en los pasos subsiguientes del proceso. A ese error que se produce como efecto de recortar cifras significativas a partir de una determinada posición se le conoce como error de redondeo. Nosotros usamos el término redondear para hacer el recorte de las cifras. Por ejemplo, dice, no, redondea 4 cifras decimales, 3, 14, 16. Entonces, como yo escogí 3, 14, 16 y era 3, 14, 15, 9, estoy escogiendo un valor mayor que el real de pi. 3, 14, 16 es mayor que 3, 14, 15, 9, 2, 6 y 7. Entonces estoy usando un valor más grande que el valor real. De entrada sé que es así. Y esa diferencia, a esa diferencia entre el valor que estoy usando y el valor real, se llama error de redondeo.
Podría usar 3, 14, 15, pero entonces el error ya no es el valor que estoy usando es menor que el real, pero el error de redondeo es más grande porque entre 3, 14, 15 y 3, 14, 15, 9, la diferencia es de 9 100 milésimas. Mientras que cuando usé 3, 14, 16, la diferencia entre 3, 14, 16 y 3, 14, 15, 9 es de 1 100 milésima. Entonces, aunque es por exceso, es mejor usar, puede ser considerado, no puedo asegurar que sea mejor, pero puede ser considerado mejor por el analista una diferencia pequeña excesiva que una diferencia más grande por defecto. Entonces, eso nos conduce también a mirar otros dos conceptos que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el proceso de este año, de este semestre, perdón. La exactitud y la precisión. Una cosa es que un valor sea, que una medición que un ingeniero hace de un fenómeno sea exacta, y otra cosa muy relacionada, pero no exactamente, pero no idéntica, es que esa medición sea suficientemente precisa. La exactitud se relaciona con qué tan cercano está el resultado que tú calculas con respecto al valor real. Si están muy cerquitas, tu resultado es muy exacto. Si están muy lejos, tu resultado es inexacto. La precisión está relacionada más bien con otro hecho. Si tú estás haciendo mediciones sucesivas de un fenómeno y te dio un valor, otro te da otro, te dan valores diferentes y esos valores están muy dispersos, o sea, no se parecen entre sí, hay muy baja precisión en ese fenómeno. Pero si esos valores dan cercanos entre sí en observaciones sucesivas, en mediciones diferentes, dan muy parecidos, entonces tienes una precisión mayor. Ahora, si tu proceso es más o menos exacto, depende de que ese universo donde estás midiendo se parezca al valor real. Si están lejos del valor real, tienes un proceso de una precisión alta, pero de una exactitud baja, porque encuentras mediciones muy parecidas siempre, pero ninguna de ellas está tan cercana al valor real como debería. Ese fenómeno o esos dos conceptos, los analistas y los autores de los libros de procesamiento numérico siempre los ilustran con el mismo ejemplo, que es el ejemplo de disparar a un blanco. Si una persona le dicen, bueno, coja este aparato y haga 12 disparos a ese blanco, vamos a poner en la escala horizontal de menor a mayor exactitud, es decir, los que están alrededor de la zona de izquierda, alrededor del origen, son los que no le pegan tanto al blanco. Cuando uno le pega al blanco se ubica más al lado del lado derecho del eje horizontal, y la precisión, es decir, la calidad del instrumento, lo miramos en el eje vertical. Por ejemplo, en este primer caso, el tipo tiene que haga 12 disparos y empieza el hombre a disparar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 disparos. De los 12 disparos hubo 1, 2, 3, 6, 3, 4, 5 que están por fuera de la diana y 6 que están adentro. Pero ¿cuántos le pegaron a la diana? Ninguno. Tiene baja exactitud, baja precisión. No le está pegando a la diana y además está disparando por todos lados. O sea, no tiene, digamos, una buena puntería, que sería lo que caracteriza la exactitud. Un segundo tirador, lo ubiqué aquí por razones obvias, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 disparos. Sigue siendo de baja precisión porque los disparos aparecen muy dispersos, pero es bastante más exacto por dos razones. Primero, le pegó a la diana. Segundo, todos los disparos están dentro de la diana, o sea, el rango de cobertura de sus disparos es más cerrado, por lo tanto, sigue siendo impreciso porque no están todos concentrados en un mismo lugar, pero tiene mayor exactitud que el anterior, porque evidentemente el anterior se salió de la diana muchas veces, este ya no se sale de la diana. Entonces, es un tirador con un poquito más de exactitud, con un nivel alto de imprecisión, pero con más exactitud.
En este caso tenemos ahora 1, 2, 3, los 12 disparos. Entonces, como se puede observar, entonces aquí ya vemos la diferencia. Este señor sigue siendo inexacto, ningún disparo se acercó a la diana, pero todos los disparos están en la misma zona, o sea que por algún tema de su instrumento o de su procedimiento, la puntería está apuntando a un sitio distinto a donde debería apuntar. Pero la consistencia de los resultados es alta porque están todos alrededor de una misma zona. Si se corrige el error de calibración o el factor que está causando el problema de este tirador, entonces todos estos disparos seguramente se van a mover hacia esta zona y entonces tendríamos un caso como este, donde el tirador no es perfecto, pero tiene mucha precisión, sus disparos están concentrados en una zona pequeña y tiene mucha exactitud. Entonces, los valores que encuentra un ingeniero dentro de un proceso o que tienes que manipular como ingeniero dentro de un proceso numérico deben apuntarle a tener alta exactitud y la mayor, alta precisión y la mayor exactitud posible. Entonces, con eso es que vamos a trabajar a lo largo de este curso. Entonces, la exactitud se relaciona con la cercanía de tu resultado al valor real que se supone que ese resultado representa, y la precisión se supone a la cantidad de cifras significativas que tu resultado entrega con confiabilidad. Fíjate, una cosa es que tú tengas cifras significativas, 10 cifras significativas confiables, pero ese valor está muy lejos del valor real, entonces no tiene mucha exactitud. Tu trabajo como ingeniero y mi trabajo con ustedes a lo largo de este curso es estudiar distintos problemas de ingeniería con un nivel razonable de exactitud y con el mayor nivel de precisión posible. Esto implica considerar características de la máquina donde estemos trabajando, características propiamente dichas del problema, implica estudiar la fenomenología del problema que estamos tratando de resolver para abordarlo con la técnica que nos garantice o nos ofrezca mejores condiciones en términos de exactitud y de precisión. Porque para cada uno de los tipos de problemas que vamos a resolver hay más de una técnica y dependiendo de la situación específica, entonces tendremos que aprender a escoger, y esa ya es una decisión de ingeniería, una decisión suya como profesional. Bueno, este problema es mejor abordarlo con tal o cual técnica por tal y tal razón, considerando, haciendo un análisis cualitativo antes de simplemente aplicar un algoritmo. Bueno, entonces volvamos a hacer, no sé si llegaría alguien más Yo, en la clase. Señor. Yo, Juan David Ruiz. Ah, perfecto, Juan David, vamos a registrarlo. No interesa, lo importante es que estás. Sí, claro. Como dijo José Alfredo Jiménez, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Andrés Camilo sí no está, ¿verdad? Ah, sí está Andrés Camilo, perfecto. Sí, profe, ahí estoy. Bueno, gracias, hermano. Un saludo. David Hernández. No lo veo en la lista. Y Michael Smith Ojeda. Sí está, Michael. Bueno, entonces... se nos acabó el tiempo, era una sola hora. Mañana tenemos 2 horas de 9 a 11, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bien, entonces no habiendo comentarios, cerramos la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia, su atención y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Tengan un feliz día. Cuídense mucho, por favor.